El Arts and Crafts es un movimiento artístico que surge en las últimas décadas del siglo XIX. Argumenta que la base verdadera del arte reside en la artesanía, rechazando y reaccionando en contra de la creciente industrialización y producción en serie que se había estado desarrollando en Inglaterra a lo largo de ese siglo, el llamado estilo victoriano. El movimiento experimentó un gran empuje cuando en 1861 William Morris, uno de los miembros más conocidos de la tendencia, fundó en Londres junto a un grupo de artesanos y arquitectos la empresa Morris Marshall Faulkner and Company. Su actividad era muy variada. Se destinó a la construcción y a la producción de objetos de usos diarios, como tejidos, libros, papeles tintados, mobiliario, etc., creados artesanalmente. Próximos a planteamientos socialistas, quisieron crear una arquitectura para el pueblo, pero la elaboración a mano y la exigencia de los detalles hizo que las construcciones del movimiento del Arts and Crafts resultaran caras e inaccesibles a las clases populares, mientras que las clases burguesa lo acogió y facilitó su difusión. La economía de la época hace que surja una nueva clase media que rechaza el recargado estilo victoriano. Y aunque no está de acuerdo con la filosofía del Arts and Crafts, sí les gusta la estética. Los diseñadores británicos de Arts and Crafts se suelen clasificar en dos etapas. Los de la primera, liderados por Morris, se inspiraron en formas de plantas, aves y animales, como se ve claramente en los diseños de papel para pared de Morris. Los diseñadores de la segunda fase, entre los que destaca Arthur McMurdo de The Century Guild, adoptaron un enfoque más abstracto. Algunos incorporaron la idea del movimiento en sus diseños, mientras que otros buscaron la inspiración en criaturas exóticas y míticas. Este movimiento fue el principal precursor del estilo Art Nouveau, y por su énfasis en la sencillez de los materiales y de los revestimientos fue una de las fuentes del modernismo del siglo XX. La simplicidad de línea y los asientos de paja que se aprecian en estas sillas y banqueta para pies son característicos del mobiliario hecho a mano que promovió el movimiento Arts and Crafts a finales del siglo XIX. Las sillas están inspiradas en muebles de campo tradicionales y fueron fabricadas con métodos artesanales. Algunas de las obras destacadas del señor William Morris son el comedor verde, la Red House, el papel pintado Forest, diseño de la tarjeta de afiliado a la Federación Democrática, tejido Liberty. El señor Arthur Matthews también fue reconocido en lo que es la creación de muebles. También el señor Charles Rolls.
El Art Nouveau, también conocido como el modernismo, se define como una corriente artística que surge a finales del siglo XIX, acabando a principios del siguiente siglo. Precedía del movimiento Arts and Crafts de origen inglés. El nombre le vino dado a raíz de una exposición del pintor Edvard Munch en París en el año 1896, la cual llevaba el mismo nombre. El término Art Nouveau fue adoptado en Inglaterra y Estados Unidos. En Alemania se llamó Jugendstil, estilo joven. En Austria, Secession. En Francia, Le Style Moderne. En Italia, Florale. En Inglaterra, Liberty. Y en España, Modernista. Es el estilo más moderno y representativo de principios del siglo XIX, manifestándose tanto en las artes como en el diseño gráfico, arquitectura y el diseño de objetos cotidianos. Este primer movimiento que se desprende casi por completo de la imitación de estilos anteriores, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo, etc., en busca de la identidad de lo urbano y lo moderno, puesto que nacía un nuevo siglo. Este utiliza técnicas que le son propias, la reproducción mecánica como la xilografía, el cartelismo, la impresión. Estéticamente resultan imágenes planas, lineales, ornamentales que se reducen a una economía de medios que las dota de singular belleza. Este uso profuso de elementos de origen natural, especialmente de vegetales y las formas redondeadas que envuelven el motivo central. También es frecuente el uso de imágenes femeninas, las cuales se representan en actitudes delicadas y gráciles, con ondas en los cabellos y pliegues en las vestimentas. Los interiores se vuelven más claros y sencillos, acentuados por la continuidad espacial que crea unidad estilística entre los detalles y el contexto. Ejemplos de ello son las múltiples variedades del alumbrado dentro y fuera de las piezas. La fachada adquirió valor como ente decorativo y se suman a las características formales que identifican al estilo en su versión arquitectónica. El uso del arco bajo, del azulejo y de los nuevos materiales dúctiles y maleables como el vidrio y el hierro, que sugerían transparencia, flexibilidad y vigor. Características del mobiliario. La forma de los muebles eran reducidos a curvas elegantes adornadas con latón, tallados, dorados o marfil. Eran muebles muy complejos que por su detalle solo eran hechos artesanalmente. Las piezas que se trataron de industrializar solo eran una versión tosca de los artesanales. Algunos de los representantes del Art Nouveau son
Die Stil era un movimiento artístico cuyo objetivo era la integración del arte o las artes totales y se manifestó a través de una revista del mismo nombre, que se editó hasta 1931, constituido en los Países Bajos en 1917. Pertenecían pintores, diseñadores, arquitectos, poetas. Van der Leck era un artista holandés que fundó el movimiento de estilo junto a Piet Mondrian y Theo van Doesburg. Van der Leck nació en 1876. Su carrera comenzó a los 14 como aprendiz de una vidriera y después trabajó 8 años en el taller de vitrales. Se fue a estudiar a la Academia Estatal de Bellas Artes de Ámsterdam. En 1913, Van der Leck conoció a la coleccionista de arte Helen y comenzó una etapa importante en su carrera trabajando en encargos importantes para ella y su marido. Van der Leck se mudó a la comunidad de artistas de Laren en 1916, donde conoció a Piet Mondrian y comenzó a pintar composiciones abstractas comprendidas de forma simple y básica en colores primarios. En 1917 cofundó la revista de arte Die Stil con Mondrian y Theo van Doesburg, aunque se negó a la firma del primer manifiesto del movimiento y salió del grupo un año después. De todos sus miembros, Van der Leck ya creaba diseños gráficos con franjas negras sencillas, organizando el espacio utilizando imágenes de formas planas con una paleta de colores que ejerció fuerte influencia en Mondrian. Piet Mondrian nació el 7 de marzo de 1872. Se formó como maestro de dibujo de educación y se empezó a relacionar con los innovadores grupos artísticos del momento. Ahí pintaba sus primeras obras, años luz de lo que vendría después. Paisajes serenos, grises, tierras, tonos oscuros. Pero en 1912 se traslada a París, donde conoció a gente como Leger y Break, que les descubrieron el nuevo y loco arte del siglo XX. Al principio se hizo cubista, como ellos, pero poco a poco se fue integrando más por la abstracción. La Gran Guerra llegó y el artista regresó a los Países Bajos, donde conoció a lo que serían sus compañeros de movimiento. Con ella, este grupo de artistas querían representar verdades constituyen la fuente a partir de la cual se desarrollaron la filosofía y las formas visuales de Die Stil. Van Doesburg, de origen neerlandés, nació el 30 de agosto de 1883. Su nombre original era Emil Cooper, pero adoptó el de su padrastro cuando comenzó a pintar, Theo Doesburg, añadiendo el bar más tarde a la hora de firmar sus cuadros. Al contrario que muchos artistas, y a pesar de sus inquietudes, nunca entró en una escuela, lo que aprendió lo hizo de forma autodidacta. Se ganaba la vida y conseguía ingresos para pintar, trabajando como poeta, crítico y teórico del arte, centrándose en el asiático y en el occidental contemporáneo. Van Doesburg creó numerosas pinturas abstractas y diseñó también edificios, decoraciones de habitaciones, vidrieras, muebles y artículos de hogar que amplificaba la teoría estética del estilo y sus ideas personales. Asimismo, escribió numerosos ensayos y tratados sobre la abstracción geométrica y de estilo. Igualmente escribió y diseñó para revistas, así como también organizó numerosas exposiciones de obras de artistas de estilo y movimientos relacionados. La versión personal de Van Doesburg de Stil fue llamado elementarismo, ya que hizo hincapié en los cambios sutiles en tonos, en las inclinaciones por los cuadros y rectángulos en ángulos con respecto al plano del cuadro y que permitió líneas rectas, horizontales y verticales, modificar colores variados, longitud y desconectados uno del otro. Asimismo, Van Doesburg quería dar al arte Stil más variedad de movimiento y energía a las encontradas en las versiones personales de Piet Mondrian del movimiento, que fue también llamado neoplasticismo. Esta pequeña pero crucial diferencia en su pensamiento condujo a la fractura de Van Doesburg y Mondrian en 1924. En este sentido, Theo van Doesburg cree que el arte debe ser una experiencia absorbente, espacial y ambiental. Estructuras de Mondrian, Van der Leck y Van Doesburg eran difíciles de distinguir. Además de su restringido vocabulario visual,
Los artistas de Steele buscaron una expresión de la estructura matemática del universo y de la armonía universal de la naturaleza. Características de las decoraciones. Búsqueda de la renovación estética y de la configuración de un nuevo orden armónico del valor universal. Depuración de la forma hasta llegar a su componente fundamental, líneas planas y cubos. Planteamiento total racionalista. Estructuración a base de una armonía de líneas y masas coloreadas rectangulares de diversas proporciones, siempre verticales, horizontales o formando ángulos rectos. Creación de ritmos asimétricos, pero con gran sentido del equilibrio. Colores planos de carácter saturado. Primarios, amarillo, azul y rojo, o tonos blanco, negro y grises. Empleo de fondos claros. Características de los muebles. Los muebles de Steele se basan en cuadros como los de Piet Mondrian, realizando mediante formas geométricas abstractas y son de una gran severidad y sencillez de línea. Muebles representativos, sillas rojas y azules. En 1917 se creó la famosa silla roja-azul diseñada por Riet Bell. Esta sencilla pieza de mobiliario, basada en una silla cama plegable tradicional, ofrecía la primera ocasión estética neoplastía en 3 dimensiones. Las sillas se distinguen por el uso exclusivo de colores primarios en conjunto con una armazón negra, una combinación escañada en el gris y el blanco. Se iba a convertir en el esquema cromático habitual del movimiento de estilo. Construcciones. La sencillez estructural acercaba la posibilidad de una producción en serie, pero las sillas rojas y azules permaneció como un objetivo exclusivo de diseño, nunca se fabricó en serie. Bauhaus, muebles modulares. Bauhaus, fundado en 1919 en Weimar, Alemania, por el arquitecto Walter Gropius, fue una escuela de arte y arquitectura global que llegó a ser quizá las más influyentes en el desarrollo del arte en el siglo XX. Walter Gropius era un arquitecto, urbanista y diseñador alemán. Se hizo conocido por su reforma de la fábrica de Fagus entre 1910 y 1915. Su innovador diseño fue pionero de la arquitectura moderna que impulsaría en la Bauhaus. Gropius fundó Bauhaus en 1919 y la dirigió hasta 1928, en el que dejó el centro para trabajar como arquitecto en Berlín. Ante el ascenso del partido nazi en 1934, se trasladó a la Inglaterra y posteriormente a Estados Unidos, donde trabajó como profesor en la Universidad de Harvard, de la cual luego fue director. En 1946 fundó un grupo de jóvenes arquitectos que se denominó TAC. Durante varios años se ocupó personalmente de dirigir y formar el grupo. Los edificios de Gropius reflejan el más puro estilo del Bauhaus, ya que están construidos con materiales nuevos que les confiere un aspecto moderno, desconocido en aquella época. Sus fachadas son lisas y de líneas claras y carecen de elementos ornamentales innecesarios. Con ello, Gropius ha sido uno de los creadores del llamado estilo internacional en arquitectura. Gropius murió en Boston a los 84 años de edad. Podemos mencionar obras como lo son el edificio de la escuela Bauhaus, Gropius House, la fábrica de Fagus y la Torre Panam. La Bauhaus fue como un gran laboratorio de arquitectos, artistas, artesanos y técnicos colaboraron y realizaron un trabajo común en la construcción, las artes decorativas, los oficios de diferentes artesanías y todo ello como una evolución y continuidad del Art and Craft que había creado William Morris. Asimismo buscaban en todos los ámbitos del arte aplicar los vínculos entre un diseño funcional y reducido y la necesidad del hombre en una época dominada por la industria y la técnica, para la cual se crea la palabra de la era de las máquinas. La Bauhaus tuvo 3 directores diferentes y decenas de profesores que dieron clases a lo largo de sus 14 años de existencia, entre 1919 y 1933. Cada uno de ellos puso un granito de arena para que esta escuela del arte, diseño y arquitectura se convirtiera en una de las más influyentes de los siglos XX. El primer director y fundador fue Walter Gropius,
El arquitecto Hans Mayer fue el segundo director de la Bauhaus entre 1928 y meta Suiza para retirarse. Una de sus obras más conocidas es la Escuela Sindical de Bernau. Mies van der Rohe fue un arquitecto alemán pionero de la arquitectura moderna e internacionalista. Suya es la famosa y máxima menos es más. Van der Rohe fue el tercer director de la Bauhaus en el momento más complicado de la escuela, en 1930 a 1933. Se esforzó por mantener la Bauhaus al margen de la política. Sin embargo, el partido nazi acabó cerrando el centro en 1933. Van der Rohe se mudó a los Estados Unidos y trabajó como director de la Escuela de Arquitectura de Chicago. Sus edificios se caracterizaban por tener espacios abiertos muy grandes y dejar los materiales a la vista. Una de sus obras más conocidas, que diseñó junto a Lily Rich, es el pabellón alemán de Barcelona. Se destacó el diseño de dos mobiliarios icónicos del estilo. Breuer diseñó su sillón Wassily de tubo de acero cromado y lona en 1925 y su copiada silla en voladizo de tubo con asiento y respaldo de mimbre enmarcado en madera en 1928, mientras que Mies diseñó su famosa silla Barcelona, una de las obras maestras formada por dos elegantes marcos curvados en forma de X, de tiras de acero cromada que soportaban cojines de cuero en 1929. El objetivo de ambos arquitectos era concebir muebles estéticamente agradables para la producción en serie, aunque en 1933 cerró la Bauhaus por imposición del nacionalsocialismo de Hitler. En solo estos 14 años se desarrolló una labor intensa que perduró por muchos años después. Característica de la decoración. Se caracterizó por la ausencia de ornamentación en los diseños, incluso en la fachada, así como por la armonía entre la función y los medios artísticos y técnicos de la elaboración. En 1925 el estilo se tornó aún más funcional e hizo mayor hincapié en las expresiones de las bellas y convenciones de los materiales básicos sin ningún tipo de adorno. El estilo minimalista del arte, la arquitectura y el diseño de la Bauhaus refleja esta idea de funcionalidad y material honesto, influenciado por movimientos como el modernismo y de estilo y como contramovimiento respecto a los estilos art deco. Los artistas de la Bauhaus favorecían la tubo. Este sillón llamado de tubo continuo puede considerarse un mueble atemporal, pues su diseño no ha sido superado, aunque sí perfeccionado. El mueble tubular original es fabricado en acero, pues es un material resistente que sostiene la silla en la base del tubo curvado. En el modelo clásico de Breuer, la silla no tiene patas traseras. Los muebles tubulares de acero cromado se fabrican en diferentes modelos, los cuales combinan el acero con la madera, mesas de pata de tubo y mesas de madera, el vidrio, mesas de sillas tubulares y la lona, el tapizado de las banquetas tubulares. La arquitectura orgánica u organismo arquitectónico nació en Estados Unidos cerca del año 1940, cuando se produjo una crisis del racionalismo, aunque se aceptan muchas de las soluciones técnicas aportadas por este. Fue una forma de ir contra la escuela Bauhaus. Para la arquitectura orgánica, las construcciones no deben desafiar la naturaleza, sino ser parte de esta. Los materiales utilizados son fundamentalmente naturales, como la arcilla, piedra y madera, y ojalá del mismo lugar de donde se esté haciendo la obra. La idea es utilizar materiales en su estado más natural posible, elementos reciclados o materiales que tengan la menor fabricación posible. Otra característica de la arquitectura orgánica es que la forma de la construcción debe estar en armonía con el entorno natural y aceptar las modificaciones que éste induzca. Su mayor representante es Franz Ludwig Grimm, también siendo uno de los primeros precursores en la arquitectura orgánica, pues reaccionó con fuerza contra la arquitectura funcional y racional, fundando el movimiento organicista. Su idea principal era humanizar la arquitectura, hacer la estructura que se extendiera de adentro hacia afuera, de acuerdo con las necesidades reales de quien la habitara. Una de las grandes influencias que tuvo el arquitecto fue durante un viaje a Japón. Esto queda en el manifiesto, en el uso que hace de los espacios interiores. Deben ser amplios y continuos, con los materiales en su estado natural. Su mayor obra es Casa de la Cascada, construida entre 1936 y 1939. También construyó la Casa Jacobs I en 1937. Casa Tillotson III.
y Casa Darwin Martin. En su mobiliario podemos encontrar mesa Taylinsen, la silla barril, la Conley Chair, escritorio Meyer May, su silla Side Chair, su sillón en forma de origami, su mesa para biblioteca recordando a una chimenea, silla de comedor Boyton, sillón reclinable a base de madera, silla Hurley y su cama Ingalls. Otro representante es el arquitecto Alvar Aalto. Sus proyectos más reconocidos son la Casa del Espíritu Santo, construida en 1962, Casa de la Cultura, construida en 1955, Biblioteca de Viipuri, construido entre 1927 a 1935, la Villa Mairea, construida en 1938. En su mobiliario podemos encontrar tamburetes, sillones, lámparas, mesas, muebles y sillones. Sus muebles están laminados de madera. Todos estos diseños surgen cuando se casó con su esposa Aino Marcido, fundando una empresa de muebles. Otro representante es llamado Charles Ames, siendo un arquitecto y diseñador estadounidense. Junto a su esposa Ray es responsable de numerosos diseños convertidos ya en clásicos del siglo XX. En sus arquitecturas podemos encontrar la Casa Ames, construida en 1949. La Iglesia Católica de Santa María, construida en 1936. Y la Casa Matz y Esther de Desprez, construida en 1954. En su inmobiliario podemos encontrar la estructura de poliéster reforzado con fibra de vidrio, útil por su dureza, movilidad, brillo y color, patas de acero o madera disponible en diversos colores. Eero Saarinen es un impulsor de formas orgánicas, desde su mobiliario y sus obras arquitectónicas. En su arquitectura podemos encontrar el Arco Wirraway, construido de 1963 a 1965, y la Capilla del Mint, construida entre 1955 y 1956. En su mobiliario tiene las sillas Tulip y la mesa de pedestal, también conocida como mesa Tulip, silla realizada a partir de una sola pieza de madera contrachapada y moldeada. La serie Tulip incluye sillas, butacas, tamburetes y distintos tamaños y variaciones de mesas. Antonio Gaudí fue un arquitecto español máximo representante del modernismo catalán. Tiene estructuras como Basílica de la Sagrada Familia, iniciada en 1882 y aún se mantiene en construcción. La Pedrera, construido entre los años 1906 a 1910. Parque Güell, construida de 1900 a 1914. La Cripta Gaudí, construida entre 1898 a 1914. Y el Portal Miralles, inaugurado en 1901. Entre su mobiliario podemos encontrar el sillón Casa Calvet, hecho de madera de roble. Silla del comedor de la Casa Batlló, hecho de madera de fresno. Taburete rinconero Calvet, hecho de madera de roble. Banca Caso Batlló de 2 plazas, material madera de fresno. Banco Iglesia Colonial Güell, material madera de roble y hierro. Gaudí no era organicista e incluso vivió mucho antes de que surgiera esta corriente. Sus palabras son base para la arquitectura orgánica. También es considerado precursor de varias corrientes, como lo era el modernismo, el Art Nouveau, el organicismo, hasta el surrealismo, aunque en realidad su arquitectura no siempre puede ser catalogada o etiquetada. El concepto de la arquitectura orgánica va más allá de ser un simple estilo, es toda una corriente de pensamiento, una filosofía de profesión y de vida. Quienes han decidido diseñar y construir arquitectura orgánica han cambiado la conciencia sobre la vida y sobre construir el hábito humano. En la actualidad se hacen combinaciones entre el estilo orgánico y otros estilos, lo que genera nuevos estilos como el orgánico high-tech. Es una mezcla del estilo orgánico y tecnológico. Este tipo de organicismo se puede encontrar en el restaurante en el Palacio Garnier de París, en el Hotel Puerta de América de Madrid, en el supermercado de Land Market en Filipinas. En muebles se puede encontrar en sillas y en lámparas. Podemos encontrar el orgánico pot. Adquiere un toque de los años 70, juveniles como discotecas y tiendas de ropa informal. Este tipo de organismos se puede encontrar en el Hotel Hyatt, en el restaurante Amoy Food Capital y en sistema de oficinas. Actualmente existe un exponente de la arquitectura orgánica, llamado Javier Senosain.
Entre sus obras podemos encontrar Casa Orgánica, construida en 1985, El Tiburón, construido en 1990, La Ballena Mexicana, construido en 1992, Nautilus, construido en 2007, Nido de Quetzalcóatl, construido en el 2007, y El Hongo, construido en el 2010. El Art Deco es un estilo de diseño arquitectónico, industrial y gráfico, donde tuvo comienzos en 1910 y alcanzó su popularidad en 1925 en una exposición internacional de artes decorativas e industriales, que se desarrolló en París, Francia. Se convirtió en un movimiento modernista que se hizo dominante en Europa, que poco después de la exposición, el elegante estilo se trasladó a Estados Unidos, donde ahí alcanzaría su popularidad, llegando a ciudades como Nueva York, Chicago, Hollywood y Miami. En Hollywood se convirtió en el estilo de las estrellas y símbolo del glamour. El Art Deco abarca desde grandes rascacielos hasta pequeños objetos, como lo fue la estatuilla de los Óscares. En 1927, en una película de cine mudo llamada Metrópolis, donde la cartelera fue inspirada en este estilo por los grandes rascacielos y la tipografía que aparecía. Este cartel fue considerado uno de los más caros. El Art Deco tiene influencia de la geometrización de vanguardias históricas, como el Art Nouveau y la escuela Bauhaus. Implementa líneas rectas como elemento principal, usando combinaciones de las líneas y el uso del zigzag. Tenía uso frecuente de líneas curvas, espirales y círculos, siempre con la simetría. Otra influencia del Art Deco fue el sentido histórico, como lo eran las esculturas del Antiguo Egipto. Detalles africanos, hindúes y americanos. Por eso es muy común la aparición de detalles aztecas, mayas e incas. De los movimientos vanguardistas tuvo influencia del cubismo por la manera que se fragmentaba y que se representaba en el arte, y el movimiento fauvista por el uso de colores llamativos. Este movimiento surge gracias al optimismo de volver a tener una economía que había sido afectada por la Primera Guerra Mundial. En el periodo de entreguerras se estaba sufriendo la Gran Depresión, conocida como una crisis financiera mundial. La arquitectura durante el Art Deco se dividió en dos fases. La primera fue el zigzag, que surge en 1920 hasta 1929 en Europa. Tiene como referencia las culturas pasadas que se pusieron de moda por el descubrimiento arqueológico. En su decoración, los triángulos eran encadenados y tenían composiciones geométricas en movimiento. El sol con rayos geométricos fue un elemento muy recurrente. Las líneas en zigzag son un elemento simbólico del rayo o la energía. Las curvas geométricas onduladas representan el agua plasmada con bajo relieve en las paredes, lámparas o vitrinales. Durante este periodo se pueden ver arquitecturas como la fábrica Hoover en Londres, Inglaterra, construida en 1932. Strand Place Hotel en Londres, Inglaterra, construido en 1909. El edificio Woods, Wilshire, ubicado en Los Ángeles, California, construido en 1929. Eastern Columbia Building, construido en 1930, ubicado en Los Ángeles. Edificio Chrysler, ubicado en Nueva York, construido en 1928. El Empire State, ubicado en Nueva York, construido en 1930. El Ayuntamiento de Buffalo, ubicado en Nueva York, construido en 1932. El Teatro Wiltern, ubicado en Los Ángeles, California, construido en 1930. La Terminal de Cincinnati, construida en 1933, ubicada en Cincinnati, Ohio. El Edificio Rockefeller, ubicado en Nueva York y construido en 1939. El Teatro Pantages, ubicado en Hollywood y construido en 1930. En Miami Beach existe un distrito histórico del Art Deco, que cuenta con las características del periodo del zigzag. Se encuentra a lo largo del Ocean Drive, Avenida Collins y la Avenida Washington. Todas estas estructuras fueron construidas entre 1923 a 1943. Estuvieron a punto de demolerlas, pero una conservacionista histórica logró mantener el lugar a salvo. El segundo periodo en la arquitectura fue el Straight Line. Surgió en Estados Unidos en los años 1937. Su estilo se caracteriza por el uso de curvas, líneas horizontales largas y a veces elementos náuticos, como barandas y ojos de buey. La aerodinámica se aplicó en los diversos ámbitos del diseño y la arquitectura, desde casa, hoteles, autos y hasta objetos.
Este estilo está considerado como sinónimo del diseño industrial estadounidense en la década de 1930 a 1940. En la arquitectura fue el primer estilo en incorporar la luz eléctrica en estructuras arquitectónicas. Podemos ver el edificio marítimo en San Francisco, Estados Unidos, el edificio Goya en Madrid, la terminal de Cleveland, Ohio. Además de llegar a la arquitectura, llegan los medios de transporte, objetos para el hogar, hasta automóviles. Una de las mayores representantes del Art Deco es Tamara de Lempicka, una pintora, que también es apodada como la baronesa con el pincel. Se hizo famosa por sus autorretratos y pinturas de mujeres con elegante estilo Art Deco. La artista decidió que su estilo propio sería vívido, limpio y elegante. Mi objetivo nunca es copiar, sino crear un nuevo estilo, con colores claros y luminosos, sentir la elegancia de los modelos, dijo la artista. Las obras más destacadas fueron Autorretrato en el Bugatti verde, en 1929, Kissed en el balcón, de 1927, La música, de 1929, Muchacha con guantes, de 1930, Retrato de una joven, de 1933, Retrato de un hombre, de 1928. Otro representante del Art Deco es un hombre muy famoso llamado Romain de Tirtov, más conocido como Erte. Además de ser un pintor, fue diseñador de una revista famosa llamada Harper's Bazaar. Hizo aproximadamente 240 portadas. En sus obras se puede ver claramente las influencias por la estética orientalista griega y transmitiendo un exotismo y sofisticación por partes iguales. Una de sus creaciones de gran belleza fue la serie de letras del alfabeto diseñada por él. A los 75 años de edad, comenzó a centrarse en figuras de bronce. Otro representante importante fue Jean Dunat. Usó el Art Deco en el mundo del mobiliario, la escultura, el lacado o la artesanía de metal. Sus diseños se caracterizan principalmente por la introducción de la técnica del lacado, con fuerte inspiración exótica, especialmente de cultura japonesa y africana. Las obras de este artista pertenecen al movimiento Art Nouveau como al Art Deco, evolucionando posteriormente hacia formas más abstractas con fuertes influencias cubistas, cultura africana y japonesa. Del Art Deco es Paul Launkin, conocido por su obra El Cristo Redentor, ubicada en Río de Janeiro. William Van Allen es un arquitecto conocido por haber diseñado el edificio Chrysler en Nueva York. Jacques Emile Rouhan es un diseñador de interiores reconocido por sus obras que se aprecian el hecho de intentar llevar la creatividad y la belleza de la creación artística a objetos de la vida cotidiana. Sus espacios siempre eran para las personas de la alta sociedad. Supo entender el espacio y las necesidades de cada estancia para interpretar un interior de lujo sin excesos. En sus muebles usaba líneas puras y elegantes similares al estilo de Luis XVI. Sus muebles se identificaban por líneas fuertes e ininterrumpidas. Formas contrastantes, una mesa rectangular colocada sobre una base redonda, por ejemplo, o una pieza enorme colocada sobre patas delgadas. Superficies brillantes y lacadas, tapicería brillante o fuertemente estampada. Piernas delicadas que se estrechaban tanto la parte inferior como la parte superior, que parecen fluir orgánicamente de la base de la pieza. Sus maderas preferidas eran macassar, ébano, emboyabur, zebrawood, palo de rosa, arce de babos de pájaro. Y tenía acentos decorativos como piel de tiburón, piel de sábana, cuerno, marfil, piel de labrada y caparazón de tortuga. También de la época era el ebanista André Groult, conocido por su mueble chiffonier, su madera de haya y caoba, y complementado con accesorios de marfil. Diseñó el dormitorio de una mujer con una paleta de colores rosa y gris. Su diseño mobiliario tenía muchas curvas en la decoración. Pierre Chabreu es también un arquitecto representante. En su mobiliario no hacía ningún intento para disimular la función del objeto. Los contornos de madera y de metal aparecían tal como era sin disfraz, hechos de hierro forjado y madera. Y su tapicería era de terciopelo, piel de cerdo o en unas pocas ocasiones de Marta sibelina. Paul Follow fue un ebanista y decorador de interiores. Los muebles se caracterizan por el refinamiento, el equilibrio y el efecto decorativo, usando maderas como caoba, haya, arce, sicomoro y citronier.
En sus diseños se encuentran sillas, mesas, muebles y lámparas. Hizo piezas bien tapizadas en marcos de madera dorado, delicadamente curvados y ornamentados. Le gustaba hacer materiales raros con incrustaciones de colores contrastantes, de bronce y dorado. También tenemos a Maurice Dufresne, un artista decorativo francés. Sus diseños eran tallados recurrentes y decorados con medallos florales de marquetería en madera de boj, ébano y marfil. Tenía un estilo clásico y elegante. Su trabajo adoptó formas más simplificadas utilizando materiales y construcciones más sustanciales. Sus mesas siempre tenían muchos detalles a los bordes. Donald Lescot también es un representante del Art Deco, reconocido por el uso de colores intensos en los patrones cubistas en zigzag y el perfil escalonado. Su estilo refleja una admiración por la modernidad de la máquina y por las cualidades del diseño, la simetría y el zigzag. Pierre Legrain es considerado como el precursor del Art Deco. Su gran inspiración como diseñador es el arte y la artesanía africana, cuyas piezas trataban de adaptar los usos y las costumbres europeas. Así que decidió editarlas en materiales lujosos como el ébano, marfil y cuerno. Usó patrones poco convencionales y formas geométricas que no tenían precedentes en el diseño francés. Sus detalles eran muy profundos y elegantes. Y por último tenemos a Eugène Prince. Es especialmente notable por su combinación de maderas preciosas con una estética de diseño modular y progresivo que estuvieron en la vanguardia de la innovación de principios del siglo XX. Usaban maderas extravagantes, detalles en marfil y en algunos diseños piel de serpiente. A pesar que se perdió toda su popularidad después de la Segunda Guerra Mundial, este estilo se revitalizó durante los 70 y el auge comunista. Por su lenguaje visual y la naturaleza a la que corresponde este estilo, sigue vigente hoy en día. En definitiva, las pinturas y artículos se hacen cada vez más populares en el mercado del arte, llevando a muchas fundaciones a trabajar en la restauración y preservación de los monumentos arquitectónicos construidos en la Edad de Oro del Art Deco.